y le informamos que la trata de personas es un delito que explota a mujeres, a niños y a hombres con numerosos propósitos, incluido entre ellos el trabajo forzado y también el sexo. En el marco del Día Internacional en contra de la trata de personas que se conmemoró el día de ayer, el 30 de julio, es importante reflexionar sobre este tema, sobre sus implicaciones. Para conocerlas nos acompaña el día de hoy aquí en 21 Noticias Elizabeth Martínez. Ella es presidenta de Familias Unidas por una Causa AC. Elizabeth, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana para hablar de un tema delicado que no puede obviarse, que es la trata de personas, de las cuales pues existen muchas recomendaciones, sobre todo para México por parte de organismos internacionales. ¿No es así? Sí, así es. Muchas gracias por la invitación y gracias por brindarnos este tiempo. Muchas gracias. Háblenos sobre cuál es el panorama en la actualidad sobre este grave problema que enfrentan muchísimos países del mundo. Muchas personas son víctimas de este delito. Bueno, es grave porque la trata de personas es mundial, ¿no? Es un delito que cada vez está creciendo cada día más y lo vemos aún más cerca de nosotros. Claro, está cerca de nosotros. ¿En qué aspectos? ¿Quiénes son personas vulnerables a sufrir este tipo de delitos, a ser víctimas de la trata de personas? Las personas más vulnerables son las mujeres, los niños, las niñas y las adolescentes. Son los que más contactan estas personas para llevárselos a este delito que es la trata de personas. Y sobre las recomendaciones que se han hecho, sobre todo en últimas fechas, por parte de organismos internacionales a México y a otros países para prevenir, para evitar y para enfrentar esta situación, pues ¿cuáles son estas recomendaciones? ¿Se están tomando a cabo? Sí, primero es reconocer el problema y atacarlo directamente. En segunda, la prevención. Ahorita hemos visto que México ha sido partícipe en muchas campañas de prevención, donde justamente estamos llevando esta información hacia las familias, porque aún en día las familias y los padres de familia desconocen el tema de trata de personas y con mayor razón los menores, los niños, las niñas y adolescentes. Y precisamente, ¿cuál es la información que se les está llevando, que se les está dando de primera mano para prevenir la trata de personas? Reconocer los diferentes tipos de enganche que utilizan estas personas, que ahorita en este momento, bueno, hay muchas, que puede ser el trabajo bien remunerado, donde puede ser las redes sociales, que hoy es el impacto más fuerte hacia los jóvenes, porque por esta red trabajan estas personas y buscan precisamente el perfil de estos jóvenes que no están maleados, que creen en estas personas, que les prometen cosas, incluso pertenecer a un grupo social para poderlos sustraer de sus casas. Entonces nos dice que las redes sociales pueden ser un gancho. ¿Y qué es lo que ofrecen a través de estas redes sociales? ¿Ofrecen empleos? ¿Ofrecen viajes? ¿Cuál es ahí el atractivo que una persona puede encontrar y ser víctima de este delito? Exactamente, ofrecen viajes, conocer el mundo. Te ofrecen también trabajo bien remunerado, te ofrecen también pertenecer a un grupo. Los muchachos, los adolescentes se sienten precisamente por esa edad vulnerable que no pertenecen a ningún lado y estas personas son perfilistas para llegar a ellos. Muy bien. ¿Y cuáles son las recomendaciones a los padres de estos muchachos? ¿Qué tipo de comunicación se debe de tener con ellos para evitar que caigan en la trampa? La comunicación la prevención empieza desde casa y nosotros como padres tenemos que estar informados y hablar abiertamente con ellos sobre el tema de trata de personas y mostrarle y enseñarle a nuestros chicos los diferentes tipos de enganche y las modalidades de trata. Y a nivel institucional, ¿qué están haciendo las autoridades para detener a aquellas personas que son delincuentes en trata de personas? Primero, bueno, ya estamos regidos bajo una ley que sanciona este delito y es precisamente reconocerlo y basarnos bajo esta ley para castigar a estas personas. Como cifra, como dato duro en México, ¿cuáles son los números de víctimas de trata de personas de este delito? Un 80% son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y también son víctimas personas migrantes, personas de Centroamérica que pasan por México como puente para llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo se les protege a ellos? Bueno, precisamente hay campañas sobre los inmigrantes para empezarlos a proteger, porque ellos, obviamente, como son de tránsito, pasan por nuestro país, son vulnerables a que estas personas los capten y precisamente no se tenga noticias sobre estas personas. Pero sí se está trabajando bastante en las campañas. Hay mucha información.
se ha unido Gobernación, se ha unido todos los gobiernos para prevenir este delito. Licenciada, y díganos, si nosotros nos damos cuenta a través de internet o de estos ganchos que usted menciona, que hay una persona o un grupo de personas que están intentando atraer a alguien para cometer el crimen, para cometer el delito de trata de personas, ¿cómo podemos y a dónde podemos denunciarlos? Se pueden acercar al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Ahí hay una línea binacional donde pueden denunciar, incluso anónimamente, donde ustedes pueden aportar esta información. Es el 01800 5533 000, o en la Ciudad de México es el 5533 5533, y ahí pueden hacer llegar todas sus denuncias, y recuerden que callar nos hace cómplices. Yo los invito a que se acerquen y que hablen abiertamente y salven esa vida. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por informarnos.